Desde temprano, el cielo se había cubierto de nubes oscuras y pesadas. Un viento helado recorrió la vecindad, y pronto comenzó una tormenta tan intensa que nadie pudo salir de sus casas. La lluvia golpeaba con fuerza los techos, los relámpagos iluminaban el cielo con destellos aterradores y el viento pasaba entre los pasillos de la vecindad. El chavo, que solía descansar en su barril, fue llevado por don Ramón a su departamento. Aunque el gesto era amable, el departamento número 8 no era precisamente un refugio cálido. El frío se filtraba por cada rendija y la sensación de humedad hacía que el ambiente fuera aún más incómodo. Por otro lado, el profesor Girafales quedó atrapado en la casa de doña Florinda. La tormenta era tan fuerte que regresar a su hogar era imposible, así que no tuvo más remedio que pasar la noche allí. La lluvia continuó sin tregua durante horas. Los truenos sacudían las ventanas y los charcos se formaban por toda la vecindad. Sin embargo, en las altas horas de la noche, la tormenta alcanzó su punto más feroz. Fue entonces cuando algo extraño sucedió. En el tercer patio, el viento rugió con tal fuerza que la tierra comenzó a levantarse como si tuviera vida propia. El lodo, el polvo y las piedras fueron arrastrados por el viento y esparcidos por toda la vecindad. En cuestión de minutos, el tercer patio quedó completamente vacío, como si alguien lo hubiera limpiado de golpe. Después de aquella intensa noche, la tormenta cesó. El sol salió con fuerza, iluminando una vecindad que parecía haber sido golpeada por un huracán. Cuando los vecinos salieron de sus casas, encontraron un desastre. La tierra del tercer patio estaba esparcida por todos lados, cubriendo el primer patio, las paredes y las puertas de las viviendas. ¿Pero qué pasó aquí?, exclamó doña Clotilde, observando el desastre. Mamá, mira, todo está lleno de lodo, gritó Kiko, sosteniendo su gorra manchada de tierra. ¡Ay, no, qué desastre!, se quejó la Chilindrina mientras sacudía el polvo de su vestido. Y todos los vecinos comenzaron a limpiar la vecindad. Barrieron, recogieron escombros y trataron de devolver el orden a su hogar. Sin embargo, a medida que retiraban la tierra del tercer patio, algo se hizo evidente. El suelo ya no era el mismo. Oye, chavo, susurró don Ramón. ¿No notas que el suelo del tercer patio parece diferente? El chavo miró el lugar con curiosidad. Antes había sido un simple patio de tierra, pero ahora, bajo el polvo y el lodo removido, la superficie tenía un color extraño y una textura que no parecía natural. Sí, parece. El chavo tragó saliva. Como si hubiera algo enterrado ahí. Pero nadie en la vecindad le prestó demasiada atención en ese momento. Estaban más preocupados por limpiar el desastre que por hacer preguntas. Pero mientras barrían y recogían el lodo, algo dentro del tercer patio permanecía inmutable. Algo que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Y la limpieza de la vecindad había sido agotadora. Después de horas barriendo, recogiendo escombros y tratando de despejar el desastre dejado por la tormenta, los adultos estaban completamente exhaustos. Uno por uno, fueron regresando a sus hogares, dejando el tercer patio en un inquietante silencio. Sin embargo, los niños no estaban listos para descansar. El chavo, Kiko y la Chilindrina, aún intrigados por la extraña apariencia del suelo, decidieron seguir investigando. Mientras pateaban la tierra removida, algo les llamó la atención. Oye, chavo, ¿qué es eso?, preguntó la Chilindrina, señalando una esquina del patio. El chavo se acercó y golpeó suavemente con el pie. Un sonido hueco resonó bajo ellos. Parece como si hubiera algo debajo. Los tres comenzaron a excavar con las manos, apartando la tierra hasta que, poco a poco, algo empezó a revelarse. Una tapa de madera oscura, vieja y carcomida por la humedad. «Es una puerta», exclamó Kiko, dando un paso atrás. «Un sótano», susurró la Chilindrina, sorprendida. Los niños intercambiaron miradas. Hasta ese momento, siempre habían pensado que el tercer patio era solo un rincón olvidado y descuidado de la vecindad. Nunca imaginaron que había algo oculto bajo el suelo. El chavo se agachó y jaló la manija de la puerta con todas sus fuerzas. «No se abre», gruñó, esforzándose. Kiko intentó ayudarlo, pero la madera ni siquiera se movió. «Debe estar cerrada con llave», dijo la Chilindrina, cruzándose de brazos.
La curiosidad crecía dentro de ellos, y ninguno estaba dispuesto a dejarlo así. Sin perder tiempo, decidieron buscar ayuda. Y por otro lado, don Ramón estaba recostado en su viejo sofá, disfrutando de unos momentos de descanso después de la ardua limpieza. Sin embargo, su tranquilidad no duró mucho. «Papá, papá», gritó la Chilindrina, entrando como un torbellino. «Don Ramón», exclamaron al unísono el Chavo y Kiko. Don Ramón abrió un ojo con fastidio. «¿Ahora qué quieren?» «Encontramos un sótano en el tercer patio», dijo la Chilindrina, emocionada. «¿Un sótano?», dijo don Ramón. «No digan tonterías». «Es verdad, don Ramón. Pero está cerrado», insistió Kiko. «Necesitamos que lo abra», suplicó el Chavo. Don Ramón suspiró profundamente. Estaba demasiado cansado para discutir con los niños, y sabía que no lo dejarían en paz hasta que hiciera lo que pedían. Está bien, pero después me dejan descansar». Después de esas palabras, don Ramón tomó algunas herramientas y salió con los niños hacia el tercer patio. Sin embargo, mientras se alejaban, alguien más había llegado a la vecindad. Desde la entrada, una figura observaba en silencio. Era un hombre, vestido con un traje negro. Sus ojos se fijaron en don Ramón y los niños con una expresión seria. Sin embargo, nadie se percató de su presencia. Y cuando ellos llegaron al sótano, don Ramón inspeccionó la puerta con curiosidad. «Miren nada más. No tenía idea de que esto existía». Don Ramón colocó una palanca bajo la manija y empujó con fuerza. Al principio, la madera crujió sin ceder, pero con un último esfuerzo, la cerradura se rompió y la tapa se abrió con un golpe seco. Pero en ese instante, un hedor terrible emergió del interior. «Guácala. ¿Qué es ese olor?», dijo Kiko, mientras se tapaba la nariz. «Huele a podrido», dijo la Chilindrina, retrocediendo. Don Ramón suspiró. «Esto no me gusta nada». El Chavo miró con curiosidad el oscuro interior del sótano. Había una escalera de madera que descendía a las sombras. «Vamos a ver qué hay», dijo, con su típica inocencia. Don Ramón iba a decir que no, pero un escalofrío recorrió su espalda. Algo en su interior le decía que no debía dejar solos a los niños en ese lugar. «Está bien, pero yo voy primero». Y poco a poco, comenzaron a descender. La madera crujía bajo sus pies, y el aire se volvía más pesado con cada escalón. Pero cuando finalmente llegaron al fondo, una escena aterradora se desplegó ante sus ojos. Docenas de esqueletos humanos estaban amontonados en las esquinas. Sus huesos amarillentos y quebradizos parecían haber estado allí durante décadas. Y el silencio dentro del sótano era sepulcral. Los huesos amontonados, el aire rancio y la oscuridad opresiva hacían que cada respiración se sintiera pesada. Y don Ramón tragó saliva, con su instinto paternal gritándole que debía sacar a los niños de ahí. «Nos vamos de aquí», dijo con voz firme. «Ahora». Pero en ese momento, el sonido de unos pasos descendiendo las escaleras los hizo congelarse. Una silueta apareció en la entrada del sótano, sosteniendo algo en su mano. Pero cuando la luz parpadeante iluminó su rostro, don Ramón y los niños se quedaron helados. Era el señor Barriga. Pero su expresión no era la de un hombre bonachón y amable. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula apretada. Y en su mano, brillando bajo la tenue luz, había una pistola. «Nunca debieron haber abierto esto», murmuró, con una voz que sonaba vacía. Y antes de que don Ramón pudiera reaccionar, un estruendo resonó en el sótano. El disparo atravesó el pecho de don Ramón, haciéndolo caer de rodillas con una expresión de incredulidad. La Chilindrina gritó, pero su voz fue ahogada por el siguiente disparo. Y Kiko cayó al suelo con los ojos abiertos de par en par, y con su gorra rodando lejos de él. El Chavo intentó correr, pero su pequeño cuerpo se desplomó tras otro estruendo ensordecedor. Y la Chilindrina, con lágrimas en los ojos, intentó arrastrarse hacia su padre, pero la sombra del señor Barriga la cubrió por completo antes de que todo terminara con el último disparo. Después de eso, el silencio regresó al sótano. El señor Barriga respiró hondo y guardó el arma en su maletín. No tenía tiempo que perder. Así que cerró la puerta del sótano con rapidez y trató de calmar su agitada respiración. Sabía que los vecinos habrían escuchado los disparos. Y no se equivocaba. Doña Clotilde fue la primera en aparecer, y su cara reflejaba preocupación.
¿Qué ha sido ese ruido?, preguntó, mirando alrededor. Segundos después, doña Florinda y el profesor Girafales llegaron, ambos con el rostro alarmado. «Señor Barriga. ¿Qué ha pasado aquí?», preguntó Girafales. El señor Barriga, aún con la adrenalina recorriéndole el cuerpo, forzó una expresión de confusión. «No lo sé. Yo acababa de llegar cuando escuché los disparos. Corrí para ver qué pasaba, pero no encontré nada». Los vecinos intercambiaron miradas inquietas. Pero fue entonces cuando doña Clotilde notó la entrada del sótano. «¿Qué es esto?», susurró, acercándose. Doña Florinda se cubrió la nariz al percibir el olor que aún escapaba del interior. «¿Desde cuándo hay un sótano en la vecindad?». El profesor Girafales miró con sospecha. «Debemos ver qué hay ahí dentro». «No creo que sea buena idea», intervino el señor Barriga, tratando de mantener la calma. Pero era tarde. La curiosidad había ganado. El profesor Girafales y doña Clotilde ya estaban empujando la puerta. Y con un crujido, el sótano quedó completamente abierto. Pero entonces lo vieron. Los cuerpos de don Ramón, el Chavo, Kiko y la Chilindrina yacían en el suelo, inmóviles, con sus rostros congelados en expresiones de horror y dolor. Doña Clotilde dejó escapar un grito desgarrador. El profesor Girafales dio un paso atrás, cubriéndose la boca con la mano. Y doña Florinda se tambaleó, aferrándose al brazo del profesor. ¿Quién haría algo así?, susurró, con lágrimas en los ojos. El señor Barriga, viendo que no tenía escapatoria, sacó de nuevo su pistola. Y antes de que pudieran reaccionar, el sonido de otro disparo retumbó en la vecindad. El profesor Girafales cayó primero, con su gran estatura derrumbándose como un árbol talado. Doña Clotilde apenas tuvo tiempo de girarse antes de que otra bala la alcanzara. Doña Florinda intentó correr, pero su mundo se oscureció con el último disparo. Y la vecindad quedó en completo silencio. El señor Barriga, respirando pesadamente, miró los cuerpos de sus antiguos inquilinos. «Nunca debieron descubrir mi secreto», exclamó. Y con una calma escalofriante, comenzó a arrastrar los cuerpos hacia el sótano, uno por uno. No podía permitir que nadie encontrara los cadáveres. Tenía que asegurarse de que todo quedara como antes. Horas después, el silencio reinaba en la vecindad. El señor Barriga, con la respiración entrecortada y las manos manchadas de sangre y tierra, contempló el sótano ahora cerrado. Había terminado. Todos los cuerpos estaban ocultos. Y el patio estaba vacío, como si nada hubiera ocurrido. Pero en su mente, los recuerdos comenzaron a golpearlo como una tormenta. Todo comenzó muchos años atrás. Cuando aún era un joven empresario, el señor Barriga había sido parte de un negocio que, con el tiempo, se tornó oscuro y peligroso. Se trataba de una red de personas que usaban la vecindad como un punto de eliminación. El tercer patio había estado completamente deshabitado en aquel entonces, lo que lo convirtió en el lugar perfecto para ocultar los rastros de sus crímenes. Los cadáveres desaparecían en el sótano. Nadie hacía preguntas. Nadie sospechaba nada. Pero un día, él decidió salir de ese mundo. Se alejó de sus socios y compró la vecindad con la intención de convertirla en un lugar habitado, esperando que así su oscuro pasado quedara enterrado junto con los cuerpos que descansaban bajo la tierra. Y por un tiempo, funcionó. Los inquilinos llegaron, la vida en la vecindad cobró un ritmo normal, y el señor Barriga se convenció de que todo había quedado atrás. Pero el sótano siempre estuvo ahí. A la vista de todos. Un recordatorio silencioso de lo que había hecho. Y cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad, no tenía más remedio que repetir la historia. Uno por uno, los inquilinos curiosos fueron desapareciendo. Y siempre encontraba una excusa para justificar su ausencia. Que se mudaron. Que dejaron la renta impaga. Que simplemente se fueron sin despedirse. Pero la verdad estaba ahí abajo, oculta bajo la sombra del tercer patio. Y esta vez, había ocurrido lo mismo. Don Ramón, los niños, doña Clotilde, doña Florinda y el profesor Girafales. Todos ellos ahora formaban parte del sótano. Todos ellos eran un secreto más que cargaría sobre sus hombros. Y el señor Barriga cerró los ojos y respiró profundamente. El aire de la vecindad se sentía más denso. Como si los muros estuvieran susurrando. Como si el patio supiera la verdad.
El señor Barriga se pasó la mano por la frente sudorosa y ajustó su saco. Debía continuar con su vida. Después de todo, nadie preguntaría por ellos. Y con el tiempo, la vecindad se llenaría de nuevos inquilinos. ¿Y si alguien más descubría el sótano? La historia se repetiría. El señor Barriga miró por última vez la entrada del sótano, y sin más, se dio la vuelta. Las risas de los niños nunca volverían a escucharse en la vecindad. Los regaños, las peleas, las bromas, todo se había desvanecido en el aire. Ahora, solo quedaba un hombre con un secreto. Un secreto enterrado en el tercer patio. Y un silencio que nunca se rompería. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te...